Este es el cráneo más completo de toda la evolución humana. Estamos en Atapuerca y Redes lo dedicamos hoy, bueno, a echar una larguísima y profundísima mirada a la historia de la evolución, desde hace algo así como 1,5 millones de años hasta nuestros días. Los hombres de Cromañón se pensó en un tiempo que solamente hacían sus representaciones en el interior más profundo de las cuevas, y ahora estamos descubriendo que lo pintaron todo, es decir, verdaderamente humanizaron la naturaleza. Juan Luis Arzuaga es catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid y codirector del equipo de investigación de Atapuerca, lugar donde se descubrieron los restos del Homo antecesor. Juan Luis, estamos en el borde de la cuenca del Duero, ¿no? Una cuenca, oye, dura, ¿eh? Fíjate que, vamos, estamos en verano, sí, y aún no sabemos si no va a llover. Sí. Y en invierno aquí hace un frío tremendo, sí, y la primera pregunta es, ¿qué hace un mono africano acostumbrado a los frutos tropicales, sí, aquí? Hace, pues eso, 1 millón de años, 1,5 millones, ¿no? Pues es casi es un milagro, casi, sí, porque somos los únicos monos que hay por aquí en los ecosistemas. No hay más monos que los humanos, ¿no? Pero quiere decir que esta no es tierra de monos, es tierra para otros animales que tienen pues más pelo, ¿no? Que tienen la piel más gruesa. Bisontes, yo qué sé. Ese tipo de, o mamuts, ¿no? Mamuts, es lo que le corresponde, sí, o ciervos, ¿no? O caballos, o uros, en fin, y luego grandes depredadores, pero monos no hay, porque tampoco hay árboles frutales que produzcan aquí, no vemos, o que tengan hojas que sean comestibles, ¿no? Y eso ocurre en la mayor parte de Eurasia, quitando la parte tropical de Asia, donde viven primates. En el resto de Eurasia, el único primate que existe es la especie humana, ¿no? No los hay en las tundras, ni en las taigas, ni en los desiertos, ni en las estepas. ¿Y esto exigía que ya supieran algo de ecosistemas, de cómo funcionan? Claro, eso es lo que pensamos. Nosotros pensamos que el mero hecho de que fueran capaces de llegar aquí y de sobrevivir, sí, indica que ya tenían una gran capacidad para procesar información, una capacidad mental para analizar. Porque la única forma de sobrevivir aquí es analizar, entender cómo funciona el ecosistema y poder planificar, ¿no? Oye, esto, vamos a ver, llegaron aquí, me dices, porque ya eran inteligentes, procesaban mucha información, podían cambiar de cuenca, esta, sí, es la del Duero, allí se van a la del Ebro, sabían cómo se movían los mamíferos, pero ¿qué hizo? O sea, ¿por qué además Atapuerca es hoy uno, sino el mejor yacimiento de restos fósiles de Europa? O sea, ¿por qué este lugar concreto, ahí con estas encinas que me dices tú, sí, que prácticamente era muy parecido a lo de hoy? Sí, ¿Por qué aquí? Esto era una taza, ¿no? Una especie de... Sí, pero no solamente en la época prehistórica. Lo interesante de esta sierra es que tiene una densidad, una concentración de historia que llega hasta la actualidad. Por aquí también ha pasado el Camino de Santiago, porque este es uno de los accesos desde el exterior de la meseta castellana, uno de los pocos accesos al interior. Es decir, este es un lugar, geográficamente es un cruce de caminos, es un lugar privilegiado geográficamente. Luego es un sitio que tiene muchos recursos utilizables. Tiene cuevas, que no las hay en toda la meseta. En el paisaje, claro. Nada. Y luego aquí tenemos 2 valles con sus correspondientes cursos de agua, ¿no? Donde aquí había hipopótamos, por ejemplo. En estos ríos, en el Arlanzón y en el río Pico, pues ha habido hipopótamos hasta una época bastante reciente, ¿no? Y los castores construían sus presas, quiero decir, tenías los cursos de agua que atraen a los animales y de los que uno se puede aprovechar, y luego hay una enorme, incluso hoy, ese es uno de los grandes valores también de la Sierra de Atapuerca, hay una diversidad ecológica, debido a lo accidentado del terreno y a su posición geográfica tan especial, ¿no? Hay bosques allá al fondo que todavía, sí, quedan, probablemente de hace 1 millón de años, chopos, del vegetación del río.
Una de las principales características que nos diferencia del resto de primates es el hecho de caminar erguidos. Nuestros antecesores no eran bípedos, pero algo les forzó a levantarse. Considero que el cambio climático global que se produjo en la Tierra y también en África hace entre 5 y 7 millones de años fue muy importante en la aparición del bipedismo. Muchos lugares de África se hicieron más secos, por lo tanto las selvas que anteriormente eran continuas se aislaron entre sí para dar paso a unas islas de selvas que se iban encogiendo, algunas de ellas muy pequeñas. Y había una presión muy grande en la selección de los antecesores de los homínidos para poder encontrar alimentos en lugares donde ya no podían saltar de árbol en árbol, ya que tenían que bajarse a tierra y caminar hasta el próximo árbol. Había una fuerte competencia para poder alimentarse de diversos tipos de alimentos en distintos lugares y para poder desplazarse mejor tuvieron que levantarse e ir con las dos piernas. El bipedismo tenía otras ventajas. Permitía una menor exposición al sol. Liberaba las manos de la función locomotora. Aumentaba el radio visual. Pero al contrario de lo que se creía, no condujo de forma inmediata la encefalización y el uso de herramientas. Eso vino mucho después, también a consecuencia de un nuevo cambio climático. Hace como 1,5 millones de años, o por ahí, pudo haber un asentamiento bastante más al sur de aquí, en la comarca de Granada, sí, que se llama Orce, creo, ¿no? Sí, sí. Donde no habéis encontrado fósiles humanos, pero algo que llamáis presencia, como sí, sugiriendo que allí sí, algo hubo, ¿no? No es una especie excesivamente encefalizada. No. Quiero decir, su cerebro no es demasiado grande. Es superior al de los australopitecos, por ejemplo, el de los homínidos africanos, sí, que nunca salieron de África, ¿no? Hay una larga etapa de la evolución humana que se desarrolla exclusivamente en África. O sea, la dependencia de ese medio, de los recursos de los medios tropicales, de la fruta en el árbol. Viven en una especie de prisión ecológica, una burbuja o paraíso, claro, pero de donde no son capaces de salir, ¿no? Pertenecen a esos ecosistemas y no son capaces de escapar de ahí, ¿no? Y hace 1 millón y pico de años es cuando hay probablemente un desarrollo de la inteligencia, ¿no? Una encefalización que ya les permite, pues eso, superar este desafío ecológico y llevar a cabo esta especie de milagro ecológico. Y ser un emigrante, vamos. Exactamente, salir de ahí y llegar a sitios como este. O sea que el primer mono africano o primate, sí, derivado de un primate africano que llega a Europa, sí, probablemente hay que buscarlo sí, en la provincia de Granada o aquí en Atapuerca. Eso es, sí. Y de hecho, durante muchísimo tiempo se pensó que solamente había presencia humana en Europa desde hace medio millón de años. Y se debía sobre todo a que la mayor parte de los yacimientos sí, que se habían excavado, ¿no?, por el desarrollo histórico de la disciplina, ¿no?, se encontraban en Europa, pues en Europa Central, en Francia, Europa del Norte y demás. Y entonces allí efectivamente en los yacimientos de hace más de medio millón de años no hay ningún rastro de presencia humana. Entonces se pensaba que es que no era posible, el ser humano no había sido capaz de establecerse. ¿No? Y lo que hemos encontrado es que en el mundo mediterráneo, en Italia hay ya un yacimiento de esta edad, en Atapuerca, que bueno, es en cierto modo mediterráneo, ¿no?, y más al sur, hay seres humanos hace algo más de 1 millón de años y que lo que ocurrió es que, digamos que su existencia era un poco precaria todavía, sí, debían de ser poblaciones muy poco densas y que vivían en las zonas más cálidas, ¿no?, del continente, y hace medio millón de años se produce un fenómeno interesante que es una expansión por toda Europa, es decir, que les llevó más de medio millón de años a desarrollar la capacidad de evolucionar lo suficiente como para extenderse. Hace 2.800.000 años, la Tierra sufrió otro empeoramiento del clima que provocó escasez de alimentos. El Homo habilis se vio impulsado a fabricar herramientas y a diversificar su dieta pasando a ser parcialmente carnívora.
Estos dos hechos sí que contribuyeron a un mayor desarrollo del cerebro. Hoy en día todo el mundo admite que el consumo de carne fue fundamental para permitir el crecimiento del cerebro. Midiendo los cráneos de fósiles de hace 2 o 3 millones de años procedentes del continente africano, sabemos que hubo un aumento rápido y muy grande, un aumento exponencial en la capacidad craneal a lo largo del tiempo. Es muy probable que esto esté relacionado con el cambio en la dieta. Las razones de la evolución de los humanos son diversas y todavía no se conocen con seguridad. Pero parece haber pruebas evidentes de que los cambios climáticos y en el entorno jugaron un papel decisivo en el proceso de hominización. Comparamos los datos del lecho marino acerca del cambio climático en África con los datos de fósiles en la Tierra acerca de la evolución humana. Y lo que vemos es que los cambios climáticos se corresponden efectivamente con cambios en la evolución humana. Acabamos de ver, bueno, sin fósiles, sí, pero imaginando la presencia, lo que ocurría hace 1 millón y pico de años, ¿no? Sí. Y ahora estamos en la excavación de la Gran Dolina, eso es, famosa en todo el mundo ya, sí, ¿no? Sí, sí. Y aquí decís vosotros, Juan Luis, está el Homo antecesor. Un congénere que vivía hace unos 800.000 años y del que, paradójica, increíblemente tenéis fósiles, sí, tenéis esqueletos. Oye, cuéntame algo de su vida, ¿no? Bueno, los tenemos gracias a que aquí en este lugar, en esta antigua cueva, se produjo algo que no es frecuente y que es la antropofagia, ¿no? En la prehistoria, no hay muchos ejemplos. De hecho, este es el más antiguo conocido, de canibalismo. Entonces, sí, en esta cueva, unos humanos se comieron a otros hace 800.000 años. Incluidos niños, creo. Sí, tenemos de todas las edades. Hay un par de individuos que eran francamente pequeños, ¿no? De 4 años, hay un individuo de unos 10 o 11 años, hay adolescentes de 14 años y hay también... hay 2 adultos jóvenes, ¿no? ¿Y tú crees que comían a sus semejantes porque pasaban hambre o era un gusto gastronómico, vamos, que formaba parte de la alimentación normal? No, sería excepcional, en todo caso, pero aquí la discusión importante es si este es un comportamiento de tipo ritual, que indica con un significado, con un sentido ritual o simbólico, o si es simplemente, como decimos nosotros en broma, comportamiento meramente gastronómico, ¿no? Y el tipo de canibalismo que hay aquí, por la forma en la que los restos de esas personas han sido procesados, pensamos que es puramente alimenticio. Es decir, no tiene ningún significado de tipo ritual o simbólico, ¿no? Entre otras cosas porque no estaban para el pensamiento simbólico todavía. No tenemos efectivamente, no existe ningún dato que nos haga pensar que tenían rituales en esa época, ¿no? Lo más antiguo que podría ser simbólico es el yacimiento de la sima de los huesos, porque esa acumulación de una treintena de cadáveres que se ha encontrado ahí, a nosotros es una acumulación deliberada, no hay canibalismo ahí, los cuerpos no se han consumido, no se han comido, y se trata posiblemente de una práctica de tipo funerario, pero eso es más moderno, ¿no? El hombre de esta cueva, de hace 800, 700.000 años, sí, no tenía ninguna preocupación, digamos, trascendente, ritual, no se adornaba. No. El adorno personal, verdaderamente, en la evolución humana está asociado, y el arte y el adorno personal están asociados exclusivamente a nuestra propia especie. Y los objetos que se han presentado, que se han encontrado anteriores a nuestra especie, pues son dudosos o en todo caso tienen un simbolismo menos claro, ¿no? Pero lo que es, se ha hablado de una explosión simbólica y de creatividad que se asocia a nuestra especie. Lo anterior, o las especies de eso no son simbólicas o lo son de una forma precaria, ¿no?
¿Y la densidad de población, de qué estamos hablando? Todavía muy pequeña. Sí, en la península ibérica la población humana, incluso en etapas de la prehistoria mucho más avanzada que esta, no pasaría de los 8.000 habitantes, ¿no? O sea que aquí en la cueva de la Grandolina, de lo que estamos hablando realmente es de unos primates algo evolucionados, Sí. que tuvieron el suficiente cerebro para salir y poco más. Poco más. El tipo de instrumentos que aparecen asociados a estos humanos son rudimentarios, son bastante rudimentarios. Luego sus propias capacidades craneales pues no son muy elevadas, ¿no? Es gente físicamente muy fuerte, bien organizada, ¿no?, en comparación con un chimpancé o con los primeros homínidos africanos, pero aún muy lejos. Bueno, 800.000 años anteriores a nuestra especie. Hace unos 800.000 años, en la sierra de Atapuerca, un grupo de homínidos descarnó y comió el cadáver de un niño pequeño. Los huesos hallados han desvelado unas finas marcas que se cree fueron hechas con el filo de instrumentos de piedra. Otros huesos encontrados en la misma zona, llamada Grandolina, estaban machacados probablemente para sacarles el tuétano. Se trata del caso de canibalismo más antiguo conocido. El descubrimiento de estos fósiles en Grandolina se produjo en 1994 y marcó el mayor hito científico en la historia del yacimiento de Atapuerca. Los investigadores demostraron que los huesos pertenecían a una especie desconocida hasta entonces, el Homo antecessor, y este hallazgo obligó a reescribir la historia del poblamiento de Europa y de la evolución del género humano. Según sus descubridores, el Homo antecessor salió de África hace alrededor de 1 millón de años, mucho antes de lo que se creía que fueron las primeras migraciones a Europa. Se trataría pues no solo del europeo más antiguo conocido, sino del ancestro común a partir del cual evolucionaron Sapiens y Neandertal. Los que llegaron a Europa darían paso al Homo heidelbergensis, hallado también en Atapuerca, y más tarde al Homo neandertal. Los antecesor que se quedaron en África evolucionarían hacia el Homo sapiens. Neandertal convivió con Sapiens durante miles de años hasta que se extinguió. Lo que demuestra Atapuerca es que uno y otro linaje surgieron de un mismo ancestro. En Grandolina se han hallado por ahora los huesos muy fragmentados de unos 6 individuos antecesor, la mayoría niños. Son los únicos fósiles de esta especie con los que cuentan los paleontólogos para estudiar los homínidos en Europa de hace 800.000 años. Pero las excavaciones van a proseguir y con ellas quizás se desvelen muchas de las incógnitas que todavía se plantean sobre su modo de vida. Por ejemplo, ¿por qué tenían que comer carne humana? Los instrumentos encontrados junto a los huesos, hechos de piedras como caliza o sílex, denotan un tipo de tecnología muy arcaica. En cambio, de los fragmentos óseos se deduce una capacidad craneal superior a los 1000 centímetros cúbicos, así como un esqueleto alto y fuerte y una cara muy grande y robusta. En las otras especies primitivas la estructura de la cara era bastante plana, casi sin relieve. Pero los niños antecesor de la Grandolina tienen una cara moderna, con cejas arqueadas, pómulos y un maxilar parecido al nuestro. Siempre se creyó que la cara moderna era reciente en la evolución, es decir, exclusiva del Homo sapiens. Sin embargo, ahora podemos imaginar a un niño de nuestro antepasado Homo antecesor con la misma cara que un adulto de hoy. Y aquí, que esto es Atapuerca de verdad, ¿no? El medio millón de años atrás... ahí tenéis fósiles y huesos y cráneos y que os cuentan. Sí, la verdad es que yo creo que habrá mucho, ¿no? Pero tenemos casi todo lo que se tiene en todo el mundo procede de aquí. De esa época, de hace medio millón de años, prácticamente no hay fósiles de los antepasados de los neandertales y de nuestros antepasados que se sitúan en esta época de medio millón de años. Casi el 90% de lo que hay en todo el mundo procede de Atapuerca. ¿Qué me dices? Ah, sí. Prácticamente no se conocía nada de cómo eran de cuello para abajo. Había algunos cráneos sin cara, no se conocía la cara, y alguna mandíbula. Era el heidelbergensis, ¿no? O sea,
porque encontraron una Una mandíbula. mandíbula. Eso. Lo que se tenía de esa especie era una mandíbula. Fíjate. Y aquí tenemos decenas, literalmente, decenas de esqueletos. Ah, sí. Y tenemos en un yacimiento que se conoce como la Sima de los Huesos, se han encontrado al menos 30 esqueletos completos que estamos poco a poco recuperando. Tenía una pelvis grande, Sí. me dices, Sí. este congénere, Sí. ¿no? Antecesor del Neandertal. Sí. ¿Y qué más tenía? ¿Qué aspecto tenía? Pues, por ejemplo, este individuo tendría mi estatura, más o menos, Sí. pero era tan ancho, tan fuerte, que pesaría cerca de 100 kilos de músculo. Fíjate. Y eso se debe a que ellos en esa época no eran capaces, no disponían de una tecnología que les permitiera matar a distancia. Entonces, tenían que cazar cuando cazaban, y cazaban a veces grandes presas, pero tenían que hacerlo cuerpo a cuerpo, acercándose mucho. Entonces, eso les obligaba a ser muy fuertes. Y el que no lo era no llegaba al pool general de genes, Exactamente, ¿no? y además una vida muy accidentada, ¿no? Oye, debía ser tan difícil matar a estos grandes bisontes, ¿no? Que probablemente eran más carroñeros que otra cosa. Y me dicen que ahí tienes un ejemplo Sí. fantástico Sí, desde luego debía de ser un trago enfrentarse a un gran bisonte, a un Sí. granuro, no digamos a un probostidio, un rinoceronte, lo que sea, ¿no? Entonces, desde luego aprovecharían, como lo hacen, por cierto, también los demás carnívoros, porque los leones tampoco, por muy fuertes que sean, no desdeñan a los animales muertos por causas No, naturales. es verdad, Y aquí, ¿eh? curiosamente, en este lugar, Fíjate. hay una sima que sale a la ladera y por la que se despeñaban de cuando en ¿Qué es cuando. esto que no tiene techo, no? La parte de la cueva que no tiene... Exactamente. Esto es una O sea, sima. esto era un agujero. Sí, y por aquí han caído y nos hemos encontrado sus restos al pie. Muchos herbívoros y también incluso algunos carnívoros. Ah, sí. Por ejemplo, ahí encontramos un lince. Entonces, los animales los carnívoros venían a aprovecharse de la carroña, los animales muertos. Aquí mismo encontramos un león, por ejemplo, aquí donde estamos ahora. Ah, sí. Y los humanos también lo hacían. Venían a Entonces, entraban buscar- por ahí, aquí tendrían un punto de luz. Esta debía de ser una cueva bastante oscura, solo con la iluminación así vertical, ¿no?, de este Sí. pozo. Y por supuesto que aquí descuartizaban a sus presas y las transportaban o se las comían. Y para ellos esto debía de ser un recurso pues muy aprovechable, ¿no? ¿De qué manera la dieta y el clima este maldito de este lugar incidía en su biología, en sus costumbres, Claro. en el tipo de organización social, si sabéis si la tenía? Sí, ¿no? sí, eso es una de las, yo diría, de las grandes aportaciones que al conocimiento de la evolución humana, ¿no?, de la historia del hombre, que ha hecho Atapuerca. Precisamente a través o a partir de los fósiles que hemos encontrado Sí. de esta especie, hemos podido establecer que tenían una biología social ya de tipo moderno, porque no hay grandes diferencias de tamaño entre los dos sexos. Los primeros homínidos presentan lo que se conoce como un gran dimorfismo sexual. Cuando decimos los primeros hablamos de millón y medio de años africanos. Los machos, se puede decir, eran mucho más fuertes que las hembras, lo que quiere decir que los machos competían entre Claro, sí tenían que y no luchar. cooperaban. Entonces, estas poblaciones de aquí, la diferencia de tamaño entre los dos sexos es la actual, que eso ha ¿Que es constituido una poquito? gran sorpresa. Ah, sí, ¿eh? Porque se pensaba que todavía en esa época sería muy grande la diferencia y se ha visto que es ya la moderna, lo que quiere decir que entre los, se puede decir, ¿Varones? machos o varones, ¿no? Sí. Según que los veamos como animales o como humanos, Sí. pero había cooperación, no había conflicto por las hembras, por los recursos y demás, y entonces, claro, ellos eran fuertes, físicamente necesitaban ser fuertes para poder cazar, pero también cooperaban. Y tenían una complejidad social, ¿no? En la que también pues, se aseguraba la protección de las crías. Es decir, nos encontramos ante una biología social que posiblemente es la única posible aquí, ¿no? Y vive, pues oye, le echas que 100, 200, 300, prácticamente
400.000 años Sí, campa por sí. estos lugares. Sí, no hay grandes cambios. No. Se va transformando muy lentamente esta especie, este Homo heidelbergensis, va evolucionando y evoluciona las poblaciones europeas, y este es un fenómeno muy interesante, las poblaciones europeas y las poblaciones africanas siguen trayectorias evolutivas independientes, separadas y en cierto modo paralelas. Mientras que la población europea se transforma poco a poco en los neandertales, que es una especie muy encefalizada, con un gran cerebro, pero que por ejemplo no produce obras de arte, Fíjate. o sea, es decir, que es distinta. La población africana de esta misma especie se va transformando poco a poco en nuestros antepasados, ¿no? Las dos que faltan, los dos seres tienen la misma. 53. Qué reciente, ¿no? La presencia humana. Pero qué larga, ¿no? De todas maneras, esta evolución. Oye, hemos empezado hablando, bueno, pues de los homínidos de hace 1 millón y pico de años. Luego hemos hablado del antecesor, del que no tenemos realmente gran cosa. Luego hemos hablado del heidelbergensis, ¿no? El de 500 000 de años. De eso ya tenéis cantidad de cosas. Oye, y ahora vamos a hablar de una historia fascinante. Ha ido al cine y yo no entiendo todavía cómo la gente no habla más, porque sigue siendo realmente una noticia de primera plana, ¿no? De periódico. Y es esta sorpresa infinita de unos homínidos, los neandertales. Ahora ya estamos hablando 300.000 años, 200, hacia acá, ¿no? Que, oye, cuyos antecesores habían salido de África y de pronto estaban por ahí, o sea, bajaban de las cuevas de aquí arriba y seguramente cazaban conejos o buscaban conejos en este valle, y un buen día toparon con otros africanos que salieron más tarde, que eran más listos, más crueles, más inteligentes, y se los comieron, vamos, acabaron con ellos de alguna manera. Oye, recuérdame un poco la historia. Pues esta. Sí, eso es, los neandertales vivían aquí, llevan una existencia pues normal, ¿no? Y eran muy numerosos, era una especie con un cerebro muy grande, en términos absolutos más grande aunque el nuestro, aunque tenían un aspecto arcaico, pero tenían un gran cerebro. Fabricaban unos instrumentos muy perfectos, muy refinados, y eran una especie que tuvo un gran éxito, y de hecho se extendieron, se originaron en Europa, pero desbordaron las fronteras de nuestro continente, se extendieron por un lado hasta el Oriente Próximo y se encuentran en Israel y en Irak y en Siria y por ahí, y por otra parte hasta el Asia Central llegaron hasta... Fíjate. Y de pronto se toparon los que vivieran aquí en esta misma sierra, ¿no? Pues un buen día los vieron llegar. Oye, perdona, Juan Luis, antes de llegar con los invasores, ¿no? Yo te he leído en alguna parte que has dicho que los neandertales en realidad tenían una estructura como arcaica, pero que le habían puesto un motor nuevo, ¿no? Sí. Una especie Eso es. de viejo coche al que le meten un motor de Mercedes. Era así esto. Literalmente, ellos son físicamente arcaicos, siguen siendo anchos, como sus antepasados, son muy fuertes, muy corpulentos, muy musculosos, con un cráneo, por ejemplo, con una frente baja, tienen rasgos primitivos en general, y sin embargo tienen un enorme cerebro. Se produce una gran expansión en su cavidad craneal, ¿no? Y en cierto modo es como si se le pone, pues eso, un motor de Ferrari, ¿no?, a un coche antiguo, ¿no? Y verdaderamente ellos desarrollaron evolutivamente ese cerebro de forma independiente de nosotros. Nosotros nos hicimos inteligentes en África y ellos desarrollaron sus capacidades mentales en nuestro continente, en Europa. Y luego viene el choque. Llegan estos tíos de África, que se habían quedado allí, probablemente porque eran menos valientes, ¿no? Sí.
¿Y por qué les ganan? O sea... Pues de entrada no fue una victoria fácil, eso es importante, y las fuerzas debieron de estar, compitieron, pero en igualdad casi de condiciones. Al principio, hasta hace relativamente poco tiempo, se creía que los neandertales habían sido barridos en un soplo por los humanos modernos, por los cromañones, como somos nosotros, que no habían resistido nada, que habían sido reemplazados, sustituidos en cuestión de siglos, en muy poco tiempo. Habían sido Esto se pensaba, barridos. sí. Y ahora nos damos cuenta de que, por ejemplo, en la península ibérica hubo neandertales y hubo cromañones coexistiendo en la misma península quizá durante 10.000 años. Fíjate. Es decir, que este pulso estaba lo bastante equilibrado como para que no se resolviera muy fácilmente a favor de los cromañones, sino que fue un proceso que duró mucho tiempo. Hasta hace pocos años se creía que los neandertales, hombres primitivos que habitaron Europa a partir de los primeros colonizadores hace medio millón de años, se extinguieron con la llegada de los modernos hombres de Cromañón, antepasados directos del hombre actual procedentes de África hace 40.000 años, a los que se suponía mejor preparados para la supervivencia. Actualmente se sabe que no fue así. Los neandertales y los hombres de Cromañón convivieron en nuestro continente durante 10.000 años. Físicamente existían ciertas diferencias entre ellos. Mientras los neandertales, adaptados al clima frío europeo, eran bajos, robustos y de piel blanca, los cromañones procedentes de un clima cálido eran más altos y delgados y de piel oscura. Ambas especies hablaban, cazaban, cocinaban y cuidaban de sus enfermos. Su capacidad craneal era similar, aunque parece que un poco mayor en los neandertales. No parece existir, pues, ninguna razón concluyente que motivara la desaparición de estos a favor de los africanos. De hecho, en la inmensa mayoría de animales conocidos se da una gran diversidad de especies emparentadas, muy similares, que conviven exitosamente. En cambio, solo ha pervivido una especie de homínido separada del animal que más se le asemeja, el chimpancé, hace más de 5 millones de años de evolución. La extinción del hombre neandertal, pues, supuso la pérdida de nuestro hermano evolutivo más próximo, y el por qué se produjo se ha convertido en un misterio. Los científicos barajan diferentes hipótesis, pero ninguna es concluyente. Algunos creen que los cromañones podrían haber desarrollado armas y estrategias de caza más efectivas que les asegurasen el alimento. Otros creen que supieron adaptarse mejor al enfriamiento del clima europeo durante aquella época utilizando ropajes más sofisticados. Lo que sí se sabe es que utilizaban avalorios y símbolos que los identificaban. Debido a esto, se cree que podrían haber dispuesto de una mayor capacidad simbólica y emocional. Es decir, que su identidad como especie estaba más definida y el reconocimiento mutuo de individuos cromañones podría haber favorecido la ayuda entre ellos, incluso entre aquellos que no formaran parte de un mismo grupo. ¿Y hubo hibridación? Eso lo habéis discutido mucho y todavía no lo tenéis claro. Si hubo... No hay, nosotros estudiando nuestros propios genes, Sí. de las poblaciones vivientes actuales de Europa, se puede ver que no han llegado hasta nosotros genes de los neandertales. Es decir, si hubo alguna contribución genética hace 40 o 30.000 años, los neandertales se extinguen los últimos, y además precisamente en el Mediterráneo español se extinguen hace quizá 28 o 29.000 años. Esos son los últimos, ¿no? Una razón posible era que, siendo los dos bravos e inteligentes, los neandertales no tenían un concepto de la organización social sofisticado. Se valían por sí mismos, o sea, creyeron que se bastaban a sí mismos y que no les hacía falta un entramado. Sí, efectivamente, no lo necesitaron, y no es necesariamente una ventaja, ¿no? El tener una capacidad simbólica como la nuestra, ¿no? Y el identificarse por medio de símbolos, que resulta una anomalía en el mundo natural, ¿no? Las especies sociales se unen los individuos en esencia en función del parentesco, es decir,
del número de genes que comparten. Es una especie de perversión, ¿no? El que nosotros, los Homo sapiens, los humanos modernos, nos identifiquemos por medio de símbolos y nos podamos llegar a sentir más unidos. Lo que sucede en los conflictos así civiles, ¿no? En las guerras civiles, sí, que uno puede llegar a identificarse más con una persona con la que no está emparentada, pero con la que comparte un mismo sistema de ideas, ¿no? Y enfrentarse a un hermano con el que comparte la mitad de los genes, ¿no? De manera que lo que hay es en la evolución de las especies sociales, sobre todo una cohesión basada en la consanguinidad, y lo que traen lo que nos caracteriza a los humanos modernos es que nuestra identificación se basa en sistemas de creencias, en ideas y en símbolos, ¿no? Si alguna vez se pelearon cromañones y neandertales, lo que está seguro es que no había ningún neandertal con una bandera. A mí se me hace increíble. En los neandertales todavía forman parte de la gran parte de la evolución, en la que lo que importa son los genes, que ha dicho Dawkins, ¿no? Claro. Sin embargo, con el hombre moderno también importan las ideas, ¿no? Las ideas, los mitos que se comparten. Eso es lo que identifica, lo que une, ¿no? Y francamente uno no puede imaginar ninguna especie con una bandera o con un himno o con una historia mítica de sus orígenes, y yo eso no me lo puedo tampoco, no lo asocio a los neandertales. Sin embargo, los humanos modernos, desde que ponen los pies en Europa, se ve claramente que tienen ese tipo de mente y que representan a los animales, a los que veneran, y seguramente que son sus tótem, y eso a ellos les da, se identifican con eso, ven en el paisaje también toda una creación y la manifestación de sus divinidades, crean un mundo sobrenatural, mágico, mítico. En cierto modo son más manipulables por las ideas y los símbolos. Son delirantes, en son cierto delirantes, modo, ¿no? Y en cierto modo eso permitió a lo mejor agruparlos para tareas gigantescas. Claro, les dio una fuerza que ninguna otra especie había tenido nunca, ¿no? Seguro que ellos veían en la naturaleza, para empezar, a su madre, ¿no? Reconocían en el paisaje las huellas de su historia mítica. Vamos. Creaba una geografía, sí. Lo pintaron todo. Los hombres de Cro-Magnon, se pensó en un tiempo que solamente hacían sus representaciones en el interior más profundo de las cuevas, y ahora estamos descubriendo que lo pintaron todo. Es decir, verdaderamente humanizaron la naturaleza, se identificaron con ella, ¿no? La convirtieron en una geografía. La geografía dejó de ser un territorio para convertirse en un mundo humanizado, ¿no? Bueno, y todo eso les dio una fuerza que nos hizo superiores. ¿Sería correcto decir que probablemente el Cro-Magnon acabó con el neandertal porque alucinaba, porque sabía alucinar el Cro-Magnon? Porque veía cosas que no existen. En resumidas cuentas, ¿no? Y creaba identidades basadas en mitos que no son verdad. Y quizá atribuía a los animales, probablemente los animales se convertía en sus antepasados míticos o en sus tótem, pues se los representaba como si fueran humanos y les atribuía cualidades humanas. Y todo eso científicamente no es cierto, sabemos que no es así, ¿no? Y sin embargo ellos lo veían de esa manera y de alguna forma sacralizaron la naturaleza. Y todo eso es un delirio, porque no es cierto que los dioses en los que ellos creían pues hayan dado forma al paisaje, pero el creerlo, y el creerlo colectivamente permitió agrupar a, bueno, no digamos millones, pero centenares de miles. Ese delirio les hizo en favor de una causa, ¿no? De una causa, ¿no? Sí. Y nos hizo como somos, para lo bueno y para lo malo. Es decir, la evolución nos ha hecho así. Eso tuvo su gran ventaja en ese tiempo y tiene sus inconvenientes, claro, porque esos símbolos también nos dividen. No hablemos de ellos, ¿no? África es el continente desde el cual toda la especie humana evolucionó y desde donde emigró en varias ocasiones en los 2 últimos millones de años, sobre todo en el último millón de años. Las primeras huellas de seres humanos que se han encontrado fuera de África se sitúan alrededor de esta fecha. Los restos humanos más antiguos están en Java y China. Corresponden al Homo erectus, que parece que evolucionó aislado de su congénere africano.
Hace 1 millón de años, la Tierra se enfrió y el nivel del mar descendió. Los hombres y mamíferos que vivían en Europa, Asia y África emigraron a gran escala. El Homo antecesor también salió en esa época de África para colonizar Europa. Hace unos 800.000 años estaba en la península ibérica, según se deduce de los descubrimientos de Atapuerca. Parece ser que estos grupos emigrantes eran los menos desarrollados tecnológicamente. Este hombre se presupone que evolucionó en Europa hacia Homo heidelbergensis y Neandertal. Los primeros humanos modernos también surgieron en África hace unos 200.000 años, y 100.000 años más tarde, estos grupos de cromañones marcharon fuera de su continente, expandiéndose a escala mundial. Parece ser que los Homo sapiens viajaron primero hacia el este y llegaron a la China hace 70.000 años y a Australia hace 50.000, cruzando los mares con algún tipo de embarcación. El salto a América fue por el estrecho de Bering en Alaska alrededor de 18.000 años atrás. Europa fue colonizada por nuevas oleadas de sapiens hace unos 40.000 años. En este retraso quizá tuvo que ver el clima o quizás hubo resistencia por parte de los neandertales. Ambos convivieron durante 10.000 años. Lo que parece claro es que el hombre de Neandertal se da por extinguido desde hace 30.000 años. En cambio, los cromañones que evolucionaron a Homo sapiens son nuestros antepasados directos, la única especie que ahora puebla el planeta. Este es el final de la prehistoria, ¿no? Esto ya somos nosotros, me imagino. Sí, y es el final de un modo de vida, de una mentalidad. Es el final de los cazadores y recolectores y el comienzo de la agricultura y de la ganadería y de las sociedades. Aquí hay hasta romanos, ¿no?, en esta cueva. Aquí tenemos, sí, hay un momento de ocupación sí, en época de la crisis del imperio, pero sobre todo esto pertenece al Neolítico y a la Edad del Bronce. Son agricultores y ya son ganaderos, ya no cazan y recogen o recolectan frutos naturales, sino que producen alimento, ya tienen una economía. En eso coincidís todos, que realmente si ha habido un cambio en la historia de la evolución humana, es la introducción de la agricultura, o sea, es esta cueva. Sí. Cuando cambiamos radicalmente, ¿no? Nos juntamos... Somos eso, ahora. Y ahora es lo que somos. En esencia, los campos de cereal que se están cultivando ahora mismo, ¿no? Sí. En las laderas de esta sierra, se llevan cultivando pues 5.000 años, aquí mismo, ¿no? Y es gente que ya, pues eso, vive pegada al terruño, ¿no? Es asentada, ¿no? Y que, bueno, pues seguramente tiene una mentalidad muy próxima a la nuestra, ¿no? Y con nuestras virtudes o vicios. Y hay una cosa muy interesante, y es que la revolución económica que supuso el Neolítico, ¿no? Sí. La producción del alimento, no hizo que los humanos tuvieran una mayor calidad de vida. Es decir, que no hizo a los hombres, más felices. En ese sentido por lo menos, ¿no? No vivían más tiempo, quiero decir, y ni siquiera eran más bellos, no eran más altos, al contrario, ¿no? Se produce hasta una reducción de la estatura, ¿no? Simplemente es un tipo de economía que produce una mayor cantidad de alimento, de calorías. Y un excedente. Por hectárea, claro. Y probablemente un excedente para produce financiar... más humanos. Claro. En un valle en el que los cazadores y recolectores pues podían ser muy pocos, sí, pues se alimentaban de los productos de la naturaleza, pues si se cultiva todo y se explotan todos los pastos, pues hay una mayor densidad de población humana. Probablemente, Juan Luis, eso les dio dinero, les dio un sobrante para financiar a clases que no trabajaban, claro. Sí, y que supuestamente pensaban o mandaban, ¿no? Bueno, hay artesanos, hay gente que hace cerámica, sí, y seguro que es una sociedad jerarquizada, eso, con toda seguridad. Y además empieza una mala época, pienso yo también, para la mujer. Verdaderamente, en la historia de la mujer, ¿no? Este es un periodo más bien triste en el que la mujer es objeto de explotación, ¿no? En todos los sentidos, y pues que prácticamente ha llegado hasta nuestros días, una condición muy subordinada. Porque la fija, digamos, bueno, en la cueva. Claro, y se convierte en un bien, mecanismo, ¿no? reproductor, ¿no? Exactamente. Probablemente. Es triste decirlo, pero
Se suele distinguir en estas culturas, distinguen entre animales de vientre, los que producen carne, ¿no? y animales de carga, ¿no? Y en gran parte de esta historia, la que comienza en el Neolítico hasta pues, casi la actualidad, las mujeres han sido animales, vamos a decirlo así, de vientre y de carga, es decir, producían hijos y hacían los trabajos más pesados, ¿no? O sea que verdaderamente desde ese punto de vista, la agricultura, para la mitad de la humanidad no es una bendición. No es una bendición, ¿no? Oye, y biológicamente, vamos a ver, estamos hablando de hace 4.000 años, 3.000 años. Nosotros, tú y yo, en los genes llevamos instrucciones de los cromañones que estaban aquí desde hacía 30.000 años o por ahí, o somos el resultado, somos, digamos, inmigrantes que hemos venido del Asia, de los neolíticos que iban construyendo. ¿Somos aborígenes de aquí o somos emigrantes de aquella gente del neolítico que iba avanzando con su cultura y su agricultura? Yo creo que a la gente le gustará saber que somos aborígenes, ¿no? Y es verdad, en gran parte de nuestros genes se remontan a la época en la que pues, nuestros antepasados eran cazadores y recolectores, ¿no? O sea que tenemos genes de aquellos cazadores y recolectores, somos sus descendientes en la mayor parte de nuestros genes. Esto era objeto de especulación y de gran discusión durante mucho tiempo, ¿no? Pero afortunadamente hoy se puede conocer científicamente. Y se ha estudiado sobre todo el ADN de las mitocondrias que se transmite por línea materna, ¿no? Se han visto los linajes mitocondriales de Europa y se ha visto que los que son de origen extraeuropeo, ¿no? Los que vienen del Oriente donde se inventó la agricultura y la ganadería, del Oriente Próximo, ¿no? Eso representa la cuarta parte o menos de los linajes mitocondriales. Es decir, que somos en gran medida... En 3/4 partes somos... procedemos de mujeres, ¿no? Todos nosotros, que las que han transmitido esas mitocondrias, eran mujeres que vivieron aquí mismo, los burgaleses que viven ahora, pues en gran medida tienen bisabuelas, ¿no? Que pues aquí pues llevaron esa vida de cazadores y de recolectores, ¿no? También hay una contribución de los agricultores y ganaderos que vinieron, en último término, desde el centro de origen de la agricultura y la ganadería, que está en el Oriente más cercano, ¿no? Pero en gran medida esta es nuestra tierra, ¿no? Es la tierra de nuestros padres. Estas montañas y estos valles pues los conocieron también nuestros antepasados que cazaban y que... Y en un cuarto somos el fruto de cromañones, bueno, del otro lado, que se juntan. Y a mí me parece una buena proporción, ¿no? Oye, por ahí, hacia el fondo allí, hay como una especie de gruta que no me he atrevido a pasar, que me dicen que da a una especie de sala de muertos, vamos, con cerámica, con restos de ritos fúnebres. O sea que hace 5.000 años, 4.000 años, la gente ya... Ahí están los héroes de esta gente, probablemente, ahí es donde los depositaban, porque lo que hay es cuerpos depositados en una galería sepulcral que se ha conservado intacta porque nadie entró ahí hasta que no se descubrió en el curso de la excavación esa galería, con lo cual no ha sido profanada, podríamos decir, ¿no? Y es un lugar emocionante, ¿no? Todavía hoy entramos con las luces del casco de espeleólogo, con una luz muy parecida a la de las antorchas que ellos podían usar, ¿no? Y las paredes están decoradas, hay pinturas y grabados, y ese es el lugar donde ellos realizaban sus ritos funerarios y al que probablemente accedían solo unos pocos. Y aquí esta es una zona de vivienda, de hábitat, pero ese es un lugar mágico, ¿no? Y verdaderamente es emocionante. De Tarifa a Finisterre y de Gerona a Huelva. Conocer España palmo a palmo sin salir de casa. Esta es la propuesta del Instituto Geográfico, que dentro de unos meses colgará en la red un mapa del territorio español de lo más preciso. A finales de año podremos recorrer España a través del ordenador.
Los técnicos del Instituto Geográfico Nacional están ultimando los 12 CDs en los que se podrán contemplar los 500.000 kilómetros cuadrados de territorio español. Por ahora ya se ha digitalizado más de la mitad de la superficie que se incluirá en la guía cartográfica virtual. Se trata del mapa de España más preciso realizado hasta el momento, ya que 1 centímetro sobre la guía representa 250 metros sobre el terreno real. Además de la exactitud y fiabilidad, los mapas se pueden observar en 3 dimensiones y es posible variar la perspectiva a la hora de contemplar ríos, caminos, calles o edificios. La capacidad de aprendizaje y la plasticidad del cerebro son algunas de las materias que más interesan a los neurólogos. En Estados Unidos acaban de presentar una investigación sobre las características del cerebro adolescente. La finalidad del estudio es conocer los cambios que se producen en el cerebro durante la adolescencia. Los responsables de la investigación, neurólogos de la Universidad de Cincinnati, han determinado que en esta etapa el cerebro gana en determinadas capacidades cognitivas, mientras que pierde en otras. Por ejemplo, los adolescentes desarrollan mucho la comprensión en profundidad de las cosas aprendidas durante la infancia. Por el contrario, en esta época se pierde, en parte, la capacidad de adquirir nuevos sonidos y modelos de lenguaje. Lo que explicaría que a más mayores nos hacemos, más difícil nos resulta aprender idiomas diferentes al nuestro. La eterna pregunta de si existen otros lugares habitados en el universo puede tener respuesta dentro de unos años. La NASA trabaja en una misión que tratará de localizar otros planetas parecidos al nuestro fuera del sistema solar. Para buscar planetas tan lejanos, la NASA tiene que construir instrumentos capaces de observaciones muy potentes. El principal problema para llegar a observar lugares remotos del universo es que la fuerte luz de las estrellas anula la visión de los astros que las rodean. Además, los planetas emiten una luz muy débil. Para poder captar con nitidez nuestros objetivos, los astrofísicos barajan 2 futuros proyectos. Uno consistirá en un grupo de telescopios pequeños situados estratégicamente en varias naves que tendrán la capacidad de observación de un telescopio gigante. La otra propuesta consiste en un telescopio con un espejo principal 3 o 4 veces más grande que el del Hubble. La NASA se decidirá por uno de los 2 en el año 2006 y lo lanzará al espacio a mediados de la próxima década. Un equipo de odontólogos asegura que la mejor manera para tratar las caries es con tabaco. Se trata de una vacuna anticaries realizada a base de plantas de tabaco modificadas genéticamente. La vacuna no es necesaria inyectarla, sino que basta aplicarla sobre el diente afectado de caries. También podría mezclarse con la pasta dental, caramelos o goma de mascar. El 95% de las caries están producidas por una determinada bacteria. Y lo que han conseguido unos científicos británicos es identificar una sustancia que generan las plantas de tabaco transgénicas y que inactiva la bacteria responsable de las caries. Así, la bacteria no puede adherirse a los dientes y causar problemas. Se trata de la primera planta transgénica que se usa en pruebas clínicas con humanos y en un sector que no es el alimentario.